que tenemos son muchos años de luchar por los derechos y la libertad. Hombro con hombro trabajamos para forjar nuestra nación. Hoy todos juntos con liberación. Liberación de la ignorancia, liberación de la opresión, liberación de la pobreza. Es mi liberación, liberación de la injusticia, liberación hacia la paz, luchando por la buena causa del bien vivir, del bienestar. Liberación de nuestros campos, liberación de la ciudad, liberación en todas partes. Con liberación, Costa Rica merece ganar. Todos los niños en la escuela, hijos que hoy comen mejor, un pueblo que sueña y lucha con amor. Hombro con hombro trabajamos para forjar nuestra nación. Hoy todos juntos con liberación. Liberación de la ignorancia, liberación de la opresión, liberación de la pobreza. Es mi liberación, liberación de la injusticia, liberación hacia la paz, luchando por la buena causa del bien vivir, del bienestar. Liberación de nuestros campos, liberación de la ciudad, liberación en todas partes. Con liberación, Costa Rica merece ganar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas, familia costarricense, familia liberacionista. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes en este proceso de consulta pública sobre nuestro plan de gobierno, la Vía Costarricense para el Bien Vivir. Y el día de hoy tenemos que conversar sobre un tema muy importante y trascendental que hemos venido trabajando ya desde hace muchos meses y que tiene que ver con inclusión social y bien vivir. Ese bien vivir por el cual estamos muy comprometidos, muy llenos de entusiasmo y del cual les vamos a hablar a continuación. Así que empecemos. Bueno, y para continuar y empezar esta conversación, tenemos hoy aquí a mi izquierda, tengo a un compañero, Gary Gior. Buenas noches, Gary, que nos acompaña el día de hoy. Internacionalista, experto en cultura, en temas de derechos humanos. También tenemos a nuestra querida y conocida Nicole Mesén, que es activista, regidora en Goicoechea, activista de derechos humanos. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar por acá. Muchísimas gracias. Y más a mi derecha está nuestro compañero Roberto Meléndez, quien es abogado y profesor universitario también, y por supuesto activista de derechos humanos. Robert. Buenas noches, amigos, amigas, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir empezando, este tema de inclusión social y bien vivir tiene que ver con muchísimos aristas, con muchísimas perspectivas. Hoy vamos a enfocarnos en esta parte de derechos humanos específicamente, pero bueno, aquí vamos a iniciar con la pregunta que debemos tener muchos y muchas en mente. ¿Qué es esto que se llama derechos humanos y cómo se abordará en la vía costarricense? Bueno, los derechos humanos, sin andarnos en muchos rodeos y muchas carajadas técnicas, ¿verdad? Son los derechos más básicos que tienen las personas en cualquier lugar del mundo,
en cualquier momento y sin ningún tipo de consideración que le pueda menospreciar o disminuir en temas en derechos como tal, ¿verdad? A nivel de esta propuesta país que estamos planteando, pues no solo considerando esta definición tan básica, que por cierto son derechos que pretenden garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Previo a haber hecho este eje como tal, nos sentamos a hacer un análisis, ¿verdad?, de cuál era la problemática que nos estaba afectando en Costa Rica a nivel de derechos humanos, y después de ello partir hacia o con una premisa importante, que era garantizar la integralidad de los derechos humanos, ¿verdad? Desde los más viejitos, por así decirlo, que empezaron con la Revolución Francesa, que eran los civiles y políticos, donde hablábamos de las libertades, de la vida, del pensamiento, de la opinión, a pasar a otros que han venido desarrollándose. Vivienda, educación, trabajo, sindicalismo y libertades sindicales, el medio ambiente, ¿verdad? Y por eso es que podemos más bien empezar diciendo que el plan de gobierno como tal tiene un enfoque de derechos humanos, y hoy lo que vamos a hacer es presentar las principales propuestas en algunas de las poblaciones a las que queremos priorizar. Y por eso es que la visión política ha sido tomar los derechos humanos como una herramienta hacia el bien vivir, que es lo que estamos planteando en esta propuesta. Y esto tiene que ir nutrido de algunos principios base que tienen que nutrirnos, ¿verdad?, que tienen que alimentarnos, que es el enfoque de derechos humanos, el bien vivir como un concepto teóricamente planteado, el enfoque de género, el enfoque de juventudes, la priorización de algunas poblaciones históricamente vulnerabilizadas, ¿verdad?, entre otros, a modo de resumen. Entonces estamos hablando de una transversalización del tema de los derechos humanos con una concepción mucho más amplia, ¿verdad?, que no se reduce solo a ciertos temas, sino que incluye muchos más. Tiene que ver también con la cultura, con el derecho a poder tener comida en la casa todos los días, un empleo digno, una vida de calidad. Entonces es un tema mucho más amplio, que va más allá. Pero Robert, ¿cuáles son esos ejes? Cuéntenos un poquito más. Claro. Por eso que vos decís de esa gran integralidad, es que nosotros quisimos agarrar una frase icónica de Liberación Nacional y de nuestro querido don Pepe, que decía: ¿para qué tractores sin violines?, ¿verdad? Haciendo esa gran vinculación entre temas que parecían estar separados. Y ahora podemos, quizá aventurándonos a evolucionar esa frase, decir: ¿para qué desarrollo sin derechos humanos? Es implícitos, son simbióticos, por así decirlo. No hay desarrollo sin derechos humanos, ni derechos humanos sin desarrollo. Y por eso es que nos hemos planteado, digamos, hacer un eje de derechos humanos que vamos a plantear, en primer lugar, con un eje que tiene que ver con la transversalización del enfoque de derechos humanos en todo el plan de gobierno. Esto lo veremos a continuación, ya un poco más resumido, y un segundo eje, que son acciones específicas para disminuir las brechas de acceso a los derechos humanos como tal. En el primer eje, que habla de la transversalización del enfoque de derechos humanos, en primer lugar vamos a encontrar un plan de gobierno donde en cada una de las acciones vamos a señalar claramente cuáles son los derechos humanos que vamos a impactar, cuál es el objetivo o los objetivos de desarrollo sostenible que también estamos impactando, y estamos tratando de incorporar un componente de cambio climático, porque son 3 ejes importantes transversales en todo el plan de gobierno. Y adicional a eso, pues partimos en un segundo eje hacia priorizar en cada una de las acciones que están en el plan de gobierno a algunas poblaciones en particular que sabemos que han venido siendo históricamente vulnerabilizadas. Eso es en el primer gran eje del plan de este eje de derechos humanos. En el segundo eje, que ahí ya evolucionamos un poco más y planteamos algunos términos más concretos, ahí son acciones especializadas para disminuir esas brechas en derechos humanos. La primera gran aspiración es quitar totalmente la politización que ha habido en temas de derechos humanos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, creando un mecanismo de gobernanza y elevando al más alto nivel político la temática de derechos humanos, y veremos más adelante con cuáles acciones en concreto lo vamos a hacer. El segundo tema, o la segunda gran aspiración, es mejorar y acatar de forma más práctica y más responsable todas las obligaciones jurídicas que ha adquirido el Estado costarricense en materia de derechos humanos. Sabemos que Costa Rica a nivel internacional es ejemplar en materia de derechos humanos, de paz, de democracia, de ambiente. Entonces prácticamente hemos suscrito todos los tratados internacionales de derechos humanos.
Y la tercera gran aspiración en ese sentido es hacer algunas acciones afirmativas o plantear algunas acciones afirmativas, que por eso veremos más adelante que hay una serie de poblaciones específicas donde hemos planteado acciones concretas para poder avanzar en ello. Muy interesante porque además estamos anclando esto a la Agenda de Desarrollo 2030, Sí. ¿verdad? De las Naciones Unidas, a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque además la información que ha salido en los últimos días respecto a la situación del cambio climático y el impacto que esto va a tener, no solamente en nuestra región, nuestro país, sino en el mundo entero, nos exige que tomemos acciones en esa dirección y por lo tanto también tiene que estar incorporado en un enfoque de derechos humanos. Así es. Y eso es la ruta al bien vivir, ¿verdad? Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué es el bien vivir o cómo entendemos el bien vivir? El bien vivir lo definimos como vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el medio ambiente, ¿verdad? Es estar bien, tener las posibilidades, las capacidades para podernos desarrollar y tener una vida digna, con oportunidades y demás, que nos permita tener comunidad, pero tener también un ambiente sano. Y para ir entrando en un detalle ya importante de este subeje que estamos tratando, Nico, ¿por qué abordar a las personas con discapacidad? Quizá tal vez, previo a entrar a eso, para resumir lo que íbamos a hablar de las acciones en concreto, de la parte general. Ok. Nico va a abordar, Ok, por ejemplo, muy la bien. parte de personas con discapacidad y otras. Pero digamos, Excelente. partiendo de la parte general, pretendemos crear una gran sombrilla donde podamos facilitar que todas esas acciones de poblaciones específicas puedan llevarse a cabo. La primera que hablábamos era crear un mecanismo de gobernanza, y eso va más o menos con 6 acciones en concreto. La primera, crear un consejo de comisionados presidenciales de derechos humanos. Ya tenemos creados esos comisionados. Este consejo no es que vamos a crear una institución más y que vamos a crear o ampliar un poco más el gobierno, no. Es elevar precisamente al más alto nivel presidencial la discusión y la política pública que vamos a empezar a ejecutar en gobierno sobre derechos humanos, ¿verdad? Eso va a ser un consejo que se va a tener que encargar o va a ser dirigido por el presidente de la República, va a plantear la dirección política hacia dónde vamos a avanzar en temas de derechos humanos. Acá la segunda vicepresidenta, doña Laura, va a ser quien en la parte técnica operativa, ¿verdad? Más práctica, ella es la que va a dirigir esa iniciativa, y lo que pretendemos es que dejemos de tener varios comisionados que andan por ahí difuminados, ¿verdad? Y trabajen, sí, con la especialidad de su campo, pero en una línea de gobierno en particular. La segunda acción, perdón, es crear un mecanismo permanente de diálogo sobre derechos humanos. Básicamente es un espacio donde va a estar sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, organismos internacionales, hablando permanentemente de derechos humanos. De ahí saldrá lo mejor de las propuestas, pero también podrá salir alguna retroalimentación para gobierno. En tercer lugar, será crear un mecanismo, un sistema de monitoreo, por medio del cual podamos empezar a medir cuál es el nivel de avance que tenemos. Lo que no se mide no se puede mejorar, y Costa Rica no tiene un sistema de medición en ese sentido, que con las herramientas tecnológicas ahora podrá ser un sistema tecnológico. Ya no tenemos que tener algo en papel, podrá ser algo electrónico. Como cuarta acción, avanzaremos hacia la primera política general de derechos humanos y de igualdad, equidad y no discriminación en cualquier sentido. Eso es algo que nunca hemos tenido y que ocupamos marcar para que podamos avanzar, tener una dirección política. Y esto lo complementaremos creando un museo costarricense de derechos humanos, que no solo sirve para impulsar la cultura y la educación de derechos humanos, sino para crear o para visibilizar a Costa Rica como ese polo turístico en materia de derechos humanos. Y a nivel de municipalidades donde el Poder Ejecutivo no se puede meter, al menos no de una forma tan coercitiva, ¿verdad? O tan como tal, crearemos o propondremos crear comisionados municipales de derechos humanos en cada uno de los 82 municipios, que pueda existir una persona especializada en ese tema. Entonces, bueno, nos queda claro que no es crear más instituciones, No. Es ordenar lo que ya hay, ¿verdad? Poner orden en lo que ya hay y poner a que las cosas caminen como tiene que ser. Claro. Eso es fundamental.
Hablando entonces de las personas con discapacidad, ahora sí, Nico, contanos por qué abordar específicamente a esta población ahorita. Bueno, ma, porque lo que no se ve y lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Y las personas con discapacidad somos el 18,2% de la población. Esto en números, somos casi 700,000 personas, solo mayores de 18 años. Se estima que contando a las personas menores de edad, podríamos estar llegando al 1,000,000 de personas con discapacidad en el país. Entonces tenemos que estar precisamente en el discurso y tenemos que estar precisamente en la acción política. Y en ese sentido, tenemos un eje transversal en el plan de gobierno que tiene varios enfoques que vienen a complementar los que ya Roberto mencionó, que por ejemplo tiene el enfoque de discapacidad, porque no es lo mismo lo que vive una persona con discapacidad que una persona sin discapacidad. También tiene el enfoque de inclusión, que lo que busca es precisamente generar las condiciones y oportunidades para que las personas con discapacidad sean incluidas en la sociedad y sean parte de la sociedad. También tenemos el enfoque de diseño universal, que lo que busca es en todo el tema de infraestructura pública, movilidad, etcétera, en todo el entorno físico, generar las condiciones y oportunidades para las personas con discapacidad, pero que no sea cosas específicas, sino que sea infraestructura que pueda utilizar cualquier persona, independientemente de que si tiene o no tiene una condición de discapacidad. Y también tiene el enfoque de accesibilidad, que lo que busca pues precisamente generar algunas características muy específicas que requieren algunas personas con discapacidad. En ese sentido tenemos también pues el otro eje, que es el eje ya de acciones afirmativas. Tenemos acá, como podemos ver en la presentación, varias propuestas en materia de normativa. Tenemos, por ejemplo, la Ley sobre Diseño Universal y la Ley sobre Turismo Accesible e Inclusivo, que van direccionadas al tema de la nueva agenda urbana, que lo que busca es generar una gobernanza del territorio que sea inclusiva y accesible, y además que busca cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles, especialmente el objetivo número 11, que busca todo el tema de la infraestructura pública. Y además, pues permite incidir y que las personas con discapacidad participen, en el caso de la ley de turismo, pues en un ámbito donde no tenemos tanto acceso, ¿verdad? No podemos actualmente participar tanto en el turismo, pero bueno, esto es lo que busca estas leyes. También es crear mecanismos para el fortalecimiento de la institución rectora en materia de discapacidad, como es el CONAPDIS, que actualmente es una institución que está muy limitada en sus funciones para tantas necesidades que tienen y tenemos las personas con discapacidad. También tenemos la ley para la eliminación de los conceptos discriminatorios, que busca reivindicar derechos humanos, y también una modificación a la ley de autonomía para las personas con discapacidad, que lo que busca es ampliar para que las personas con discapacidad tengan acceso al asistente personal. Luego tenemos acciones afirmativas para la comunidad sorda, pensando precisamente en ese enfoque interseccional, que no es lo mismo lo que vive una persona sorda que una persona oyente. Entonces, en ese sentido, llevamos, por ejemplo, la inclusión en los planes de estudio, la enseñanza de la LESCO, que esto ya está en una ley, que es la ley que habilitó la LESCO como la lengua materna, ¿verdad?, de las personas sordas, pero que no se ha aplicado actualmente en los planes de estudio. Entonces, buscamos implementar la enseñanza de la LESCO. También reformar la ley para que en el servicio de 911 existan intérpretes de LESCO las 24 horas del día para que puedan atender las emergencias de esta comunidad. También establecer servicios en el ICE con intérpretes de LESCO, que permita también tener acceso a este servicio de apoyo para la comunidad, y también la formalización de intérpretes de LESCO a través del INA, e incluso fomentando la carrera universitaria de interpretación de LESCO. También tenemos el tema de empleo a través del programa 911 que lleva nuestro candidato a la primera vicepresidencia, Álvaro,
que lo que busca es precisamente direccionar todas las acciones que tiene este programa, pero hacia los grupos históricamente vulnerabilizados, en este caso las personas con discapacidad. Y así podemos ver que llevamos también el cambio del enfoque de la atención hospitalaria a personas con discapacidad mental y psicosocial, que lo que busca es tener un enfoque más hacia los derechos humanos. Y ahí tenemos pues más acciones que esperamos seguir fortaleciendo y ampliando con las personas con discapacidad. Y Nico, bueno, es realmente enriquecedor, gratificante, qué orgullo poder compartir este ratito de este conversatorio con personas como ustedes que tienen claro esto, están luchando todos los días por esto, y escuchar a una persona como Nico, ¿verdad? Que es todo un ejemplo de vida. Y yo se lo digo a todas las personas. A Nico la conocí este año, bueno, el año pasado creo, tuvimos la oportunidad de conocernos y me ha dado unas lecciones de vida impresionantes. Y lo sigue haciendo. Así que, Nico, esto que estás planteando y esta visión y estas ideas son realmente avanzar hacia el bien vivir, avanzar en la inclusión social, en el bienestar de las personas. Esa es la bandera que tenemos que levantar en Costa Rica. Otro de los subejes son los pueblos indígenas también, ¿verdad? Que históricamente pues, han sido olvidados, y algunos autores incluso han desarrollado conceptos como de colonialismo interno, que dicen, bueno, nuestros pueblos indígenas al final nunca, ¿verdad? Desde hace 500 años que llegaron los españoles, después el Estado-Nación y los mestizos pasaron a ocupar el espacio que ocupaban los españoles. Entonces realmente nunca se pudieron independizar y los hemos tenido, tenemos una gran deuda histórica con ellos. Entonces en esa dirección, tal vez Nico y Roberto pueden ayudarnos un poquito a explicar cuántos pueblos indígenas hay en Costa Rica, cuántos territorios, cuáles son esas ideas fuerza que tenemos para con ellos. En Costa Rica tenemos 8 pueblos en 24 territorios, entonces definitivamente generar acciones para los pueblos indígenas es sumamente necesario. Una de ellas, que es la principal necesidad que tienen, es la recuperación de tierras, ¿verdad? Para esto llevamos todo un plan integral en la materia donde busca que participen personas indígenas, personas no indígenas, también con el apoyo y articulación del gobierno y organismos internacionales. Y también lo que busca este plan es revisar la ley indígena, armonizarla con el convenio 169 OIT, ¿verdad? Pero todo esto en un trabajo articulado y en conjunto con las personas que viven esta necesidad. También tenemos el tema de inserción laboral para personas jóvenes indígenas, ¿verdad? De nuevo, el enfoque interseccional en esta acción y también la generación de créditos para mujeres indígenas y también para personas jóvenes. También llevamos la tercera, no la logro ver. Impulso a MIPYMES. El impulso, perdón, a las MIPYMES, específicamente de las mujeres, porque las mujeres indígenas tienen emprendimientos y MIPYMES, en tema de turismo, y por eso lo que buscamos es pues, fortalecer ya los emprendimientos existentes de las mujeres indígenas. La 4 es un plan de salud. Salud de las mujeres. De salud, perdón, de las mujeres indígenas, que lo que busca es atender con prontitud las necesidades de exámenes que tienen las mujeres, como exámenes de Papa Nicolau, mamografía, etcétera, ¿verdad? Porque por un tema cultural, las mujeres indígenas no van a tiempo a los hospitales a revisarse, ¿verdad? Y tras de que llegan ya, pues, con un tiempo tardío, la atención que se les da es muy tardía. Entonces, lo que se prevé es agilizar esa atención para las mujeres indígenas. Y bueno, otras acciones, Mauricio, amigos y amigas, que estamos planteando en el tema de pueblos indígenas es, bueno, definitivamente tenemos que hacer cierta adaptación con el tema de las pensiones, que son para personas adultas mayores indígenas, porque si ya de por sí es difícil hacer o solicitar una pensión para una persona no indígena que vive tal vez en pleno Valle Central, que tiene acceso a tecnologías y demás, ya es difícil, imagínenlo también para una persona
que es indígena, que vive en uno de esos territorios donde a veces para tan siquiera salir a la ciudad más cercana es un costo importante, no solo en términos económicos, sino humanamente hablando, ¿verdad? Entonces, estamos valorando un fortalecimiento en ese sentido del plan de pensiones para que puedan las personas mayores acceder a ese digno derecho. También estamos planteando crear un plan maestro. Es bastante ambicioso, pero por eso lo estamos planteando a mediano, largo plazo, para que en cada territorio indígena exista un EVAIS o, si es posible, una clínica de segundo nivel de atención de salud. Porque no puede ser posible que todavía una persona que vive en uno de esos territorios no tenga la atención más básica, como lo es en el tema de salud, para una simple gripe o algo por el estilo, que tal vez a nivel, en un territorio más urbano se supera fácilmente, pero en un territorio rural sabemos que a veces se complica mucho más. Y eso pues hay que hacerlo a mediano o largo plazo, porque según datos que tenemos, más o menos un EVAIS, solo la infraestructura cuesta aproximadamente $750,000. Y los costos operativos de un mes anda por ahí de los 80 millones de colones. Entonces, la aspiración es trabajar en el plan, aspirando a crear un EVAIS por año en cada uno de esos territorios. Y para finalizar, pues también reforzar en el tema de la pluriculturalidad en la educación. Vos, que también sabes mucho del tema, sabes que es importante educar desde ese enfoque, y adicional a eso, regular una problemática que hemos encontrado que se da desde hace mucho tiempo en el tema de personas indígenas que se desplazan entre el Parque Internacional La Amistad, que queda en Panamá, y nuestra parte costarricense de Talamanca, en donde ningún estado ha querido asumir la responsabilidad de que tiene nacionales ahí, ¿verdad? Y ya sabemos que si a veces para un trámite tan simple piden cédula, y es importante que la persona esté registrada para que acceda a todos los servicios básicos, pues esas personas quedan ahí discriminadas sistemáticamente, ¿verdad? Eso adicional a fortalecer el tema del derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Hemos impuesto una forma de organización a las personas indígenas, meseteña, ¿verdad? Como nos dicen a veces, valle centralista, cuando son ellos quienes tienen que, Claro, entre por otros. supuesto. Por supuesto, bueno, en tema de la educación pluricultural, importantísimo, porque Costa Rica es rica en identidades, en saberes, en tradiciones. Y en los últimos años hemos tenido modelos de diferentes tipos, económicos, políticos, como se llame, que quieren o han pasado por encima de nuestra cultura, cultura de identidad, formas de entender la vida, saberes, conocimientos. Claro. Y hoy, en la crisis planetaria en la que estamos, por supuesto que requerimos de todas esas visiones que se han dejado de lado por una u otra razón. Claro. Y les voy a contar algo rápidamente, y yo no sé si lo habrán dicho ya, lo han comentado, pero don José María Figueres quiere que el Hospital Tony Facio de Limón sea el primer hospital latinoamericano, pluricultural y multiétnico. Eso es una de nuestras propuestas importantísimas en esa dirección. Creo que en América Latina seríamos el primero, porque además de la medicina occidental, también existen otras formas, ¿verdad?, de conocimiento de lo que estamos hablando, de medicina, que son tradicionales de los pueblos, que deben respetarse también y que pueden convivir con la nuestra, con la occidental, etcétera. Así que esa es una propuesta estrella que queremos presentarle a Costa Rica, hacer del Hospital Tony Facio de Limón el primer hospital pluricultural y multiétnico de América Latina. Mauricio, perdona, y es que eso no es que lo estamos inventando. Costa Rica ya ha venido trabajando en ese tema. Universidad de Costa Rica, por ejemplo, ya desde la Escuela de Antropología trabajado para poder hacer ese match entre medicina digamos occidental, por decirlo de alguna forma, tiene otro nombre, pero no me acuerdo, alopática creo, y medicina tradicional. Correcto, correcto. Y hay también proyectos sobre una escuela de medicina tradicional china, etcétera. Genial. Pero avancemos porque el tiempo se nos agota y tenemos que hablar también de muchas otras poblaciones, Gary, de la población LGTBIQ+, que ha venido teniendo varios avances en derechos particulares, pero sigue teniendo un estado de incerteza, incluso dependiendo del partido político que gobierne, y que también sufren de discriminación, etcétera. ¿Cuáles son esas acciones en concreto, Gary?
El pilar fundamental para este subeje es la consolidación de todos los derechos. Es decir, vamos a respetar, a mantener y a consolidar toda la normativa ya existente que garantiza los avances de la población LGBTIQ+. ¿Qué quiere decir esto? Que con el gobierno de don José María Figueres no vamos a dar atrás a ni un solo derecho de esta población. Así que además vamos a propiciar el fortalecimiento de los derechos humanos y los alcances, estudiando y planteando acciones idóneas para la erradicación y la sanación del comportamientos discriminatorios de inhumanos de cualquier tipo en el país. Muchas gracias, Gary. Tenemos que seguir avanzando por el tema del tiempo y que yo quiero que conversemos más, porque podemos conversar más tiempo y pasar mucho rato más, pero bueno, lamentablemente se nos va. Avancemos ahora hacia la población privada de libertad en derechos humanos. Chicos, chicas. Bueno, ahí creo que a modo de resumen también por el tema de tiempo. Sabemos que las poblaciones privadas de libertad tienen derechos, eso es un hecho consolidado y es algo innegable, ¿verdad? El hecho de que hayan cometido un error en algún momento de su vida no les resta derechos. Y en la ruta del bien vivir vamos a ir todos montados en el mismo barco, todos y todas. Para eso, en primer lugar, queremos fortalecer el sistema de adaptación social que sabemos que hoy no está cumpliendo con un fin resocializador de la pena, que es realmente lo que siempre ha tenido la pena de prisión. No es como tal un castigo, sino es tratar de reinsertar mediante un proceso integral a la persona, a la sociedad. Hoy están siendo cárceles, escuelas de delincuencia, para nadie es un secreto y tenemos que crear o promover un fortalecimiento al sistema de adaptación social. También a modo de prevención del delito y de la drogadicción estamos pensando en crear un plan o un programa nacional de valores éticos y morales, integralmente hablando. Esto tiene que ser algo que se aborde desde niño, desde niña, y que en el desarrollo de su vida pues, pueda tener algunas herramientas más internas para para no caer en esos flagelos que desafortunadamente a veces la desigualdad nos lleva a eso. Una formación integral en derechos humanos para la policía penitenciaria. Tiene que cumplir un rol importante, pero el enfoque de derechos humanos en el ejercicio de su trabajo es importante también. Y adicional a eso, también en el marco del sistema de adaptación social, crear un protocolo para evitar y erradicar cualquier tipo de trato cruel, inhumano, degradante, torturas, abuso de poder o discriminación que se pueda dar en el marco de los sistemas de adaptación social que sabemos que pasa. Y adicional a eso estamos implementando algo que pienso que es bastante innovador, es empezar a estudiar cuáles son los mecanismos más idóneos e innovadores para que las personas privadas de libertad logren desde prisión cumplir con sus obligaciones económicas, porque sabemos que son personas que a pesar de todo pueden tener una pensión alimentaria que honrar, pueden tener una condena económica, ¿verdad? Y para eso la prisión no debería ser ¿verdad? Una justificante, más bien desde ahí que ellos puedan encontrar la forma de honrar esos compromisos. Y adicionalmente a mediano o largo plazo también lograr poner un EWAIS o una clínica en cada uno de los centros de adaptación social. Es importante para la salud de las personas privadas de libertad y para la seguridad de ellos, de la policía penitenciaria y de otras personas que están en otros centros hospitalarios cuando se dan ese tipo de traslados, entre otras acciones que podríamos mencionar. Y que ustedes pueden verlas y consultarlas en la página web presidentefigueres.cr, donde está nuestro programa de gobierno, pero además también estos videos que estamos grabando de estas conversaciones, pueden accesarlos ahí en nuestro canal de YouTube, en la página de don José María Figueres. Le invitamos también para que interactúe con nosotros, déjenos sus comentarios, sus preguntas. Aquí estamos para servirles. Esto es conversar las ideas de las propuestas para avanzar hacia el bien vivir. Y bueno, otra comunidad o sector más bien que viene creciendo cada vez más en nuestro país es el de las personas mayores. Para ellos también tenemos propuestas, Gary. Sí. Bueno, principalmente este subeje, creo que sería importante que Nico empiece a comentarlo, realmente que ha sido bastante interesante. Aquí en el tema de personas mayores lo que estamos proponiendo es cambiar ese enfoque solo asistencialista que brinda el Estado por un enfoque de envejecimiento activo, donde las personas mayores puedan aún seguir aportando a la sociedad, ¿verdad?
y que de hecho tienen muchísimo que aportar a las nuevas generaciones. Entonces, por eso estamos planteando, por ejemplo, la reforma integral a la ley de la persona adulta mayor, que lo que busca precisamente es fortalecer ese enfoque de envejecimiento activo, también programas locales de voluntariado para la educación, que lo que busca es que personas mayores pensionadas puedan aportar desde sus conocimientos a niños y niñas en situación social vulnerable. Y esto es muy interesante porque el cuidado intergeneracional que se ha dado en grandes países, Reino Unido, especialmente lo que es Inglaterra, Países Bajos, Bélgica y en lo que es Latinoamérica, Chile, ha sido todo un éxito tanto para las personas adultas mayores como para los jóvenes. Entonces creemos que si se puede implementar va a ser un gran éxito para el país. Y además llevamos también un programa de guías que lo que busca es que personas mayores puedan participar en museos, en teatros, en eventos deportivos y culturales como guías turísticos, que también viene precisamente con ese enfoque de envejecimiento activo. Hicimos un estudio al respecto y fue interesante ver cómo colectivos, profesionales e instituciones alrededor del mundo ha sido bastante funcional para las personas adultas mayores. Algunos de los ejemplos más extraordinarios fue el que hizo el Museo Reina Sofía con la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, lo cual custodiando el museo, dando diferentes tipos de guías, ha sido algo extraordinario para la población adulta mayor y para todos los que disfrutan el servicio. Y bueno, es que son muchas las propuestas, que bueno, el siguiente subeje, nuestra población afrocostarricense. ¿Quién nos cuenta un poquito, chicos, o Nico, sobre esta aquí población? Podemos también hacer un resumen al respecto. Es una población que ha realizado muchísimos aportes al desarrollo costarricense y por eso una de las principales acciones es, y tenemos que hacerlo definitivamente, es un reconocimiento del Estado costarricense a los aportes de la cultura afrocostarricense. Ya es hora de que podamos decir, que visibilicemos, como lo dice Nicole, que lo que no se ve y no se nombra no existe, que el desarrollo costarricense en muy gran parte es gracias a la población afrocostarricense. Eso es algo súper importante porque realmente la cultura afrocostarricense nos ha dado desde aspectos de gastronomía, literatura, folclore, música y nos ha dado aportes tan importantes para la cultura nacional que sin ellos realmente no seríamos la Costa Rica que somos. Y cabe rescatar el aporte de personas extraordinarias. Uno, el benemérito de la patria, don Alex Curling, que fue el primer diputado afrodescendiente, activista de los derechos humanos y además miembro del Partido de Liberación Nacional, y creo que ese es como el empuje para seguir nosotros impulsando derechos humanos. Claro, grandes aportes han sido y los siguen haciendo. Y tenemos un gran compromiso nosotros con la comunidad afrocostarricense y con la provincia de Limón también, y que ahí nuestro vicepresidente Álvaro Ramírez ha estado trabajando y seguirá trabajando muy de cerca con esta provincia y esta bella comunidad que tenemos aquí en Costa Rica. Mau, sí, perdona que te interrumpa. Adelante. Ahora que decís Limón, que es una de las áreas donde históricamente más se ha desarrollado la cultura afrodescendiente, una de las propuestas también más fuertes es que logremos que esas poblaciones, en esos territorios en particular, logren marcar la pauta de desarrollo ellos mismos hacia dónde quieren ir. Y que dejemos de tirar líneas vallecentralistas. Y centralistas, ¿verdad? Desde una oficina que están ahí, que cada comunidad tiene que integrarse. Los nuevos modelos de desarrollo tienen que ser modelos participativos, colaborativos, con la ciudadanía ahí trabajando en las comunidades. Bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo que queremos para Puerto Viejo de Limón, para Cahuita, para Limón Centro? Bueno, incluyamos a las personas, ¿verdad? Hagámoslas parte de este proceso, que se integren, que sean parte, que lleguen a tomar esas decisiones. Eso es ampliar y profundizar nuestra democracia, eso es trabajar con el pueblo, eso es hacer las cosas, y ese es nuestro compromiso en esa dirección. Sí, y por eso es que también van otras estrategias en temas de empleo, por ejemplo,
la definitiva inclusión en el programa 911 para reactivar el empleo y la economía. Ahí tendremos acciones afirmativas en ese sentido. Y una muy importante que todavía se sigue dando, parece mentira, pero es tratar de erradicar cualquier comportamiento discriminatorio en materia laboral, desde las ofertas de empleo, que sabemos que pueden tener, por ejemplo, todavía se ven anuncios laborales en donde le dicen ocupamos una mujer blanca para un anuncio publicitario, o ocupamos un hombre blanco para oficinista. Bueno, desde esos comportamientos trataremos de erradicarlos por medio de algunas acciones en concreto que ahorita todavía estamos desarrollando porque son de índole legal también, hasta en el momento en que estamos en una relación laboral donde a una persona se le despide a veces no por bajo rendimiento, sino por criterios racistas, y todo lo que Eso sigue es posterior a la terminación eso es de una... inaceptable, Gary, Nico, de una Robert. O sea, renuncia. en pleno siglo XXI y nosotros con ese tipo de situaciones es inaceptable. Hay que avanzar a eliminar eso. Y bueno, ya para ir cerrando, sí, Nico nos va a comentar brevemente sobre las personas en situación de calle, que muchas veces nos olvidamos, los partidos políticos, los mismos gobiernos, y creo que una visión integral de los derechos humanos, por supuesto que implica trabajar con este sector. Sí, efectivamente, Mauricio y compañeros, las personas en situación de calle también han sido vulnerabilizadas porque son invisibilizadas, no se les toma como parte de la sociedad, y muchas veces estas personas están en esa situación es porque no han tenido ni las condiciones ni las oportunidades para poderse desarrollar. Entonces lo que buscamos es crear un programa de atención integral para las personas en situación de calle, donde se les brinde las herramientas en educación, en empleo, en salud, en deporte y cultura, que serán los principales temas que vamos a abordar en este programa, y además que el mismo será articulado con las municipalidades para poder bajar el programa a los territorios, ¿verdad? Porque muchos cantones incluso ya tienen registros de cuántas personas en esta situación viven en sus cantones y demás. Y para poder financiar el programa se va a buscar a través de organismos internacionales y cooperación internacional. Entonces, lo que queremos es generar a través de este programa una reinserción de estas personas en la sociedad. Y bueno, ahora sí ya nos ganó el tiempo, Nico. Muchísimas gracias por esa explicación de la población en situación de calle. Amigos y amigas, hemos llegado así al final de este precioso conversatorio sobre el tema de derechos humanos, sobre inclusión social, sobre bien vivir. Hemos tocado solamente uno de los puntos, de los tantos que tenemos en nuestra propuesta y de lo que con un gran equipo de personas han venido trabajando a lo largo de los meses. Nos sentimos profundamente felices y orgullosos de poderles llevar a ustedes estas propuestas hechas con corazón, con amor y con mucha ilusión para avanzar hacia el bien vivir, porque Costa Rica merece ganar y todas las personas merecen y estarán incluidas en ese gran proyecto país que vamos a desarrollar a partir del 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias mi querido Gary, Nico, Roberto, compañeros de tantas luchas, estimados amigos y amigas, y nos estaremos viendo en una próxima. Seguimos en esta lucha sin fin. Muchísimas gracias y muy buenas noches.